Hola con el mundo de YouTube, bienvenidos a una nueva edición de A Viva Voz con la Verdad, el espacio de discusión filosófica, académica, científica, de diferentes problemas de índole global. Para la sesión de hoy, nuestro invitado es el doctor Adrián Bonilla. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a abordar el tema de Estados Unidos contra el mundo, la segunda era de Trump. Eh, Vamos a empezar con una breve biografía del doctor. El doctor Adrián Bonilla, pues tiene una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales, tiene una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Fue exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha publicado, pues, como autor y editor, pues, aproximadamente unos 15 libros, indica acá el registro, y numerosos artículos en prestigiosas revistas académicas, ¿no? No vamos a mencionar todos los libros que ha publicado, pero sí algunos importantes como Las sorprendentes virtudes de lo perverso, Ecuador y el narcotráfico en los 90, Economía política del narcotráfico, el caso ecuatoriano, libro publicado en 1991, China en América Latina y el Caribe, escenarios estratégicos y subregionales. Eh, Editor con Paz Milet. Estos son algunos de los textos que ha publicado el doctor Adrián Bonilla. Bueno, son muchísimos más. Y solo queríamos hacer referencia para que la audiencia conozca, pues, las publicaciones algunas de las publicaciones más importantes del doctor. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. El tema que tenemos para hoy es un poco polémico, por las preguntas que vamos a hacerles, ¿no? Me gustaría empezar analizando el tema del populismo en el caso de la reelección de Donald Trump. Eh, Hay varias propiedades que se repiten, varias características que se repiten tanto en la primera elección como en la segunda elección de Donald Trump, en el 2016 y en este último 2024. Una característica recurrente, ¿no?, en el discurso del 2016 y de este tiene que ver con el discurso antimigrante que refuerza a Donald Trump. ¿No? Básicamente este discurso lo que hace, ¿no es cierto?, es encasillar en el migrante todos los males de la sociedad norteamericana. De modo que lo convierte así en enemigo, ¿verdad?, al inmigrante, porque resulta que según la perspectiva de Trump es una amenaza para la identidad nacional y por lo tanto debe ser expulsado, ¿verdad? Otra característica del discurso de Trump que vemos que es muy recurrente es su identificación con los valores tradicionales, ¿no es cierto? Con aquella cultura conservadora a la cual él dice ser parte, ¿verdad? Y esto en parte tiene que ver con el desprecio que siente Trump hacia las culturas diversas, ¿verdad? Hacia el pluralismo, hacia la complejidad de la sociedad norteamericana, que es una sociedad de inmigrantes. Es una sociedad que está conformada por razas negras, por latinos, por asiáticos, por blancos europeos, ¿verdad? Pero para Donald Trump eso simplemente se anula en su cosmovisión. Él entiende que simplemente tiene que ser una sociedad blanca. Por eso él se identifica pues como un estadounidense blanco, ¿verdad? Como un estadounidense machista, xenófobo, antiliberal y conservador, ¿no? Y él de hecho utiliza estos valores para confrontarse con los otros grupos, aunque eso implique pues verse a él mismo como villano. Esa de hecho es una estrategia que le sirvió mucho y que lo utilizó mucho en redes, ¿verdad? En las redes digitales. Y finalmente, pues otro aspecto recurrente que vemos es la oposición que él presenta, ¿verdad?, con los medios tradicionales. Donald Trump es un candidato que desprecia la investigación de los periodistas, que desprecia la verdad, ¿no es cierto?, que desprecia la investigación que los medios le hacen, ¿no es cierto?, para develar la corrupción de sus empresas, del gobierno que dirigió. Pero esto es más sintomático también de una característica de la sociedad
en general, en específico de la sociedad norteamericana, y eso tiene que ver en la era que estamos viviendo, que es la era de la posverdad. Es decir, creo que es más notorio en la sociedad norteamericana, ¿no es cierto? Que ya no les importa la verdad, ¿no? Son sociedades de alguna manera vulnerables que se dejan manipular fácilmente por populistas como Trump que mienten y engañan. La sociedad ciertamente creo que se identifica con eso. Eh, con estas tres propiedades, la pregunta que le queríamos hacer es, ¿por qué el pueblo norteamericano vuelve a elegir a Trump? Si sabemos, si es perfectamente consciente, ¿verdad?, de que es un político que es opositor a las minorías, es opositor a la democracia, es opositor a la separación de poderes, es opositor al liberalismo, incluso a la propia ciencia. Doctor, nuevamente gracias y díganos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la conversación. Eh, el sistema político estadounidense tiene algunas particularidades que le hacen distinto al de cualquier otro país, ¿no? En términos institucionales, en términos constitucionales, los Estados Unidos son la reunión de una serie de entidades políticas de estados que se federan, ¿no? Que forman parte de una unión, pero que tienen legislaciones específicas en cada uno de ellos. Son 50 estados, ¿no? Que van desde Hawái hasta Alaska y todo el territorio continental de los Estados Unidos. Eh, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es el jefe del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene una serie de facultades, pero entre ellas las más importantes son el aprobar un presupuesto federal, que es importante, aunque los presupuestos de cada estado son más importantes, y para las comunidades, dirigir la política exterior, dirigir la política de defensa y eventualmente promover legislación de carácter nacional. Cada estado tiene su propia legislación. El presidente de los Estados Unidos se elige por un colegio electoral. No gana las elecciones el que más votos tiene. Gana las elecciones el que más delegados alcanza, dependiendo de la cantidad de habitantes que hay en cada uno de ellos, al colegio electoral. Lo que ocurre es que en la elección de estos delegados, los candidatos, el candidato Trump, la candidata Kamala Harris, eh, eh, el partido que promueve un candidato que gana, aunque sea por un voto en un estado, se lleva todos los delegados, ¿sí? Y este colegio electoral vota al final por el candidato mayoritario en los votos del colegio electoral. Entonces, no ha sido raro, ¿no? No es lo común, pero no ha sido raro que el candidato perdedor haya sacado más votos que el candidato ganador. Esto es lo que ocurrió con Trump, ¿sí? Cuando ganó la primera elección, cuando le ganó Es a Hillary 2016. Clinton. Ujú, Hillary Clinton sacó más votos que él ujú. en todo el país, pero en el colegio electoral Trump sacó más votos, ¿sí? Ahora, eh, los Estados Unidos son un país continente, entonces es muy diverso. Y la forma de votación de los estados tradicional históricamente es estable, aunque hay varios estados que son los estados bisagra o swing states, en donde a veces votan por un partido y otras veces votan por otro partido. Normalmente los estados, bueno, los cuatro estados más poblados de los Estados Unidos, de la Unión, son el estado de California, que es el más poblado, el estado de Texas, ¿no? El estado de Florida y el estado de Nueva York. Son los cuatro estados más poblados. Dos estados demócratas, dos estados de tendencia republicana. Sí, esto en los últimos años, pero hubo una época cuando el artista de cine Arnold Schwarzenegger fue candidato a gobernador, en donde Exacto. ganaron los republicanos Sí. también en Ujú. California, ¿no? Eh,
Y Ronald Reagan era un político de California y fue presidente 2 veces. California antes era un swing state, pero ahora es un estado con Ujú, propensión demócrata. Trump gana en los estudios demográficos. Trump gana geográficamente en los estados del sur de los Estados Unidos, del norte de los Estados Unidos, alrededor de los Grandes Lagos, en los estados del centro de los Estados Unidos, gana geográficamente en casi todo el país. Y los demócratas ganan en el noreste de los Estados Unidos, en California y en la costa oeste. Los estados costeros, sí, del norte de los ujú. Estados Unidos, del noreste, son estados demócratas y todos los del oeste también. Y el resto del país ha sido históricamente, pues, o republicano o demócrata con estos swing states. ¿Qué pasó con Trump? Que ganó en todos los estados swing. En todos los estados que antes bailaban de un lado para otro, todos se los llevó Trump, más los estados republicanos le dan la mayoría y gana tanto en el voto popular cuanto en el voto del En colegio esta última electoral, elección, ¿no? en esta última Sí, fue elección. una Sí. votación Entonces, contundente, ¿no? claro, ¿cómo explicamos esto? Bueno, habría que poner en contexto. Trump no aparece como un candidato ni xenófobo, ni machista, eh, todas las acusaciones de Bueno, esa corrupción. imagen se forjó él mismo, ¿no? Bueno, pero toda esta imagen para los votantes y en su campaña electoral, ¿no? Plantea, por ejemplo, las acusaciones de corrupción como un ataque, como que fuera lawfare, un lawfare demócrata Se contra... victimiza. Sí, como hacen todos los políticos que por una u otra razón se encuentran en situaciones parecidas en distintas circunstancias o sin justificación. Usa el discurso de la victimización. Lo mismo que pasa en América Latina, pasó en los Estados Unidos. Trump dice, me están atacando mis rivales políticos y me están inventando juicios. Independientemente de que varios de esos juicios, con un sistema judicial bastante más sólidos que los de América Latina, los haya perdido en varios casos que tienen que ver o con corrupción o con distinto tipo de comisiones de delitos. Entonces hay que explicar esto también por quiénes son los votantes de Trump. Geográficamente lo hemos visto, pero también son votantes de clase media hacia abajo, es pueblo estadounidense, no son necesariamente los más ricos, son trabajadores blancos de todas las etnias de los Estados Unidos, con excepción de los afrodescendientes, en donde gana Trump. Trump gana en el voto latino en los Estados Unidos. Había Que es algo perdido. contradictorio, ¿no? Es algo contradictorio si es que lo vemos desde fuera. Si lo vemos desde dentro, lo que los migrantes latinos hacen cuando llegan a Estados Unidos, todos los migrantes, pero los latinos son más cercanos a nosotros, es tratar de institucionalizarse lo más rápidamente posible, de adaptarse al sistema lo más rápidamente posible, de ser parte del sistema lo más rápidamente posible, de volverse americanos, ultraamericanos lo más rápidamente posible, porque así tienen más oportunidades, es la percepción de insertarse en los mercados de trabajo. Y por eso es que y además hay una tradición de migración conservadora hacia los Estados Unidos, las primeras migraciones cubanas, las migraciones venezolanas, en fin. La comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, con excepción de la de origen mexicano, en los estados del sur y en California, es normalmente republicana y conservadora. Y en esta vez estos republicanos y conservadores latinos votaron por Trump. Y votaron los trabajadores blancos que se sentían desplazados por los migrantes sin oportunidades de trabajo, y votaron por Trump los migrantes asiáticos también, que se sentían que las políticas de igualdad de oportunidades afectaban a su comunidad, porque los asiáticos efectivamente eran los que mejores, por ejemplo, puntajes tenían para acceder
a universidades, ¿no? Interesante. Entonces hay una serie de factores. Y hay otra que tiene que ver con la percepción de los votantes sobre el gobierno de Biden. Entonces, lo que pasa en los Estados Unidos en esta última idea es lo que pasa normalmente en América Latina, y es que las oposiciones ganan las elecciones, ¿no? Si tenemos un gobierno identificado con del centro hacia la izquierda, mm, el próximo gobierno tiene altas posibilidades de ser del centro a la A la derecha. derecha. En el caso uruguayo tuvimos un gobierno del centro a la derecha con un presidente súper popular, ¿no? Terminó su mandato súper popular, pero ganó el Frente Amplio, ganó la oposición. Y en todas partes, con excepciones, por ejemplo, la de México, normalmente las oposiciones ganan las elecciones. En los Estados Unidos también, porque la percepción que existía sobre el gobierno Biden. de Biden y sobre Biden mismo era muy, muy negativa. Biden era un personaje que ya era muy anciano, que aún así intentó su candidatura por el Partido Demócrata, pero o sea, todos miramos que no tenía la fuerza, la vitalidad, Ujú. la capacidad para seguir en esa candidatura, y cuando él renunció era realmente muy tarde. Y los republicanos hicieron una campaña eficiente de carácter negativo, ¿sí? Enunciando las dificultades, enunciando las incapacidades, enunciando las cosas que no se han completado, en fin, en propaganda normal, en propaganda negativa, con insultos en redes sociales, igual que en el Ecuador o en cualquier otro país en donde redes sociales y específicamente algunas redes sirven para la promoción de ideas negativas. Estas tuvieron eco en el electorado estadounidense, y Trump gana las elecciones y las gana sin contestación, ¿no? Las gana ampliamente. No, nunca son enormes las diferencias entre los votos en los Estados Unidos porque solo Sí. hay dos partidos. Eh, pero si es que uno gana todos los estados bisagra, más todos los que normalmente votan por el Partido Republicano, esto se ve como una victoria electoral incontestable. Y además que había una diferencia Mm. en 2016, cuando gana Trump, se produce todo un levantamiento de protestas en varias ciudades, en varios lugares de Estados Unidos, especialmente los que tienen esta identificación demócrata, ¿no? De universidades, ¿no? De movimientos, ¿no? Y esto no vuelve a ocurrir en 2024. No, no, O sea, se porque acepta. es que fue muy, muy amplia la victoria. Era muy difícil contestar esa victoria. Además, una victoria en donde lo que está haciendo ahora fue anunciado en campaña. Una victoria porque la propaganda de Trump, además de decir que el gobierno de Biden era ineficiente, era una propaganda contra los migrantes, ¿sí? Si nuestro país está siendo invadido, voy a detener la invasión. Los migrantes serán vistos no como personas en busca de una vida mejor, que tuvieron que salir de sus países por razones políticas y económicas como los venezolanos, económicas como los ecuatorianos, los centroamericanos, en fin. Son personas que Trump las construye en su campaña como invasores. Y él plantea la Exacto, es el idea de, discurso antimigrante. sí, él plantea la idea de recuperar el control sobre las fronteras. Y claro, los migrantes son visibles en los Estados Unidos, y la cantidad de emigración que entró durante el gobierno de Biden fue superior, aunque en el último año disminuyó, a la de los gobiernos anteriores. Y así como en todas partes, en el Ecuador también hay sentimientos antimigrantes, porque les ven en la calle personas que son muy pobres, en fin, en los Estados Unidos también. Ujú. Y el discurso antimigrante era muy popular, más todo lo que ese discurso trae consigo y que nosotros lo vivimos en el Ecuador, que es que quitan el trabajo, que traen no solamente desempleo, que están Delincuencia. con las bandas, que están con los delincuentes, que son lo peor que hay. Así como de la manera más rudimentaria en el Ecuador se visualiza a los migrantes cuando las personas son xenófobas, también en los Estados Unidos.
Entonces, este discurso era muy popular en los Estados Unidos, el discurso anti-inmigrante, y el discurso El de electorado se identificó se con el discurso. identificó y con la propuesta de hacer de los Estados Unidos grande nuevamente y de volcar todos los recursos de los Estados Unidos en los Estados Unidos y no afuera de los Estados Unidos, ¿no? O inmigrantes. Y en migrantes. Es que no son solamente migrantes, es uno de los temas más importantes en la popularidad de Trump, pero no es solamente eso, ¿no? Hay una imagen, una propuesta de hacer de América grande de nuevo, que lleva consigo una serie de otras políticas que también enamoraron a los votantes con Trump. Una cuestión interesante que te comenta, doctor, Mm. es que la comunidad latina en Estados Unidos votó por Trump. La Eh, mayoría, no, no todos. eh, yo supongo que lo hizo porque habrá encontrado algo en el discurso de Trump que entendió se podía materializar para facilitar esa integración con la sociedad norteamericana. Bueno, una de las formas de asimilarse es de involucrarse con la política estadounidense, pero no votan todos, votan los ciudadanos estadounidenses, en este caso de origen latino. A ellos nos referimos. Los migrantes no votan. No, no, por supuesto que no. Pero los que están legalmente establecidos, sí, y Sí, esos sí sí, se identificaron se con Trump. identificaron, sí. Y que miran a los otros migrantes, sí, porque ya estamos hablando de personas de segunda, tercera generación, totalmente estadounidenses, pero que miran a los otros Con migrantes recelo. latinos con recelo y como una competencia en el mercado de trabajo. ¿Ok? Em, una cuestión interesante en este tema de la inmigración, ¿no? Es hacia dónde van las políticas antimigratorias de este nuevo gobierno de Trump y a la final qué sentido tiene. Porque, es decir, el objetivo, ¿no es cierto?, es expulsar a la mayor cantidad de indocumentados. Sí, eso es lo que ha ofrecido y eso es lo que está haciendo. Pero lo que la realidad nos dice es que esta comunidad de indocumentados es un grupo humano que aporta y aporta valiosamente a la economía estadounidense, ¿verdad? Eh, yo tenía acá un dato interesante que dice, por ejemplo, que en 2022 eh, la comunidad de indocumentados aportó con la suma de 97.700 millones de dólares en impuestos, ¿no? También tengo un dato interesante que del Consejo Americano de Inmigración que dice que las industrias de la construcción y la agricultura tienen una escasez de mano de obra en los Estados Unidos. Y esa es la razón por la que recurren a los trabajadores indocumentados. Pero si usted establece políticas para expulsar a este grupo humano, lo que está haciendo también es dejar a estas industrias en crisis, ¿no? Ante una crisis de no tener mano de obra o de tener la obligación de contratar mano de obra local que es más cara, que va a repercutir, ¿no es cierto?, en el valor de los bienes y servicios que ofrecen y al final el consumidor va a ser el que tenga que pagar más por eso. Entonces es una medida contraproducente, creo yo. El mismo hecho de que expulse indocumentados que ya no van a pagar impuestos significa una reducción, ¿no es cierto?, en la cantidad de dinero que el gobierno norteamericano recolecta por impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, la idea que probablemente, como usted dice, no va a funcionar, es que la mano de obra estadounidense, formal, legal, de migrantes, porque a los que está expulsando es a los indocumentados, a los sin papeles. Los migrantes legales, los estadounidenses, en fin, ocupen esa franja del mercado de trabajo y efectivamente esto va a significar que suba el costo. Ya ha subido. Exactamente. Los datos actuales son que ya ha subido porque en las grandes construcciones de Nueva York y en otras ciudades ya no están llegando migrantes indocumentados por temor O se están a yendo. que sean atrapados. Algunos están yendo y otros están esperando a que pase el vendaval. ¿Sí? Ujú. Y el costo de la mano de obra ha subido exponencialmente.
en, por ejemplo, en la industria de la construcción. Otra actividad económica que va a ser profundamente golpeada es la de la agricultura, sobre todo Exactamente. de los estados del sur. Todo esto está ahí y vamos a ver las consecuencias de la expulsión de migrantes, ¿no? Todavía las políticas no han terminado de No, desarrollar. recién empiezan. Sí, recién empiezan. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero va a haber consecuencias económicas negativas. Como va a haber consecuencias económicas negativas también, los economistas lo dicen, todos los economistas, no solamente unos, con la política de sanciones arancelarias que los Estados Unidos están imponiendo a otros países, ¿no? A Canadá, a México, que están amenazados, que amenazaron a Colombia, pero está claro que va a haber sanciones arancelarias o una guerra comercial con China, a la que le van a subir los impuestos de los bienes importados de China, y a la Unión Europea, que es otro de los centros de exportación de bienes hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere con esto Trump? En teoría, lo que quiere es equilibrar la balanza comercial. En estos momentos los Estados Unidos importan mucho más de lo que exportan. Y lo que él quiere es equilibrar la balanza comercial. El razonamiento de Trump es nosotros podemos producir aquí exactamente las mismas cosas. ¿Sí? Eh, pero claro, las cosas que le llegan importadas desde China, desde Europa, Son más son baratos. más baratas. Va a subir los costos de la producción, va a haber inflación, es decir, todo esto va a ocurrir como una consecuencia no intentada de las políticas de guerra comercial de Trump. Bueno, lo mismo con migración, lo que se espera es que si es que estas políticas son consistentes, y al cabo de unos meses, de un año, van a tener un impacto importante en la política de los Estados Unidos. Pero por el momento están vigentes, ¿no? Ujú. Y faltan por desarrollarse, ¿no? Y esto tiene que ver con el discurso de campaña, con la popularidad que Trump piensa adquirir haciendo lo que ofreció en campaña, porque no es una sorpresa. Lo que pasa es que no se creía que iba a ser lo que ofreció y está haciendo lo que dijo en los discursos retóricos de campaña. Y esto, claro, va a tener consecuencias económicas, ¿no? Pero con Totalmente. este discurso es que ganó las elecciones. Ujú. Con este discurso es que ganó las Hay que dar elecciones cuenta de eso, ¿no? y está siguiendo los lineamientos de este discurso hasta el momento. Eh, en la toma de posesión del segundo mandato, Trump mencionó al expresidente William McKinley, Ujú, que gobernó los Estados Unidos entre 1897 y 1901, ¿verdad? McKinley fue reconocido por el apodo que se le dio de Napoleón del proteccionismo, porque las medidas de McKinley básicamente apuntaban a eso, ¿no? Fue un opositor declarado del liberalismo de William Smith, protegió al sector siderúrgico, ¿no es cierto? Impuso aranceles, ¿verdad?, para proteger la industria local. Le declaró la guerra a España para disputar las colonias. Apoyó la independencia de Cuba para convertirlo, ¿no es cierto?, para convertirlo en un satélite de pretensiones geopolíticas en el sur, ¿no es cierto? Eh, el objetivo de McKinley con estas medidas era convertir a Estados Unidos en un imperio global, ¿no? Y Tron de alguna manera se identifica con esta figura porque ciertamente quiere replicarlo, ¿no? Pero la política exterior de Trump es un sinsentido y eso es algo que estamos todavía tratando de entender hacia dónde va, ¿no? Mencionamos la amenaza que hay sobre México, sobre Canadá, ¿no es cierto?, de crear una guerra comercial con estos países que no solo son vecinos de los Estados Unidos, comparten un tratado de libre comercio, ¿verdad? Y sobre eso se quiere pues poner aranceles que están fuera de ese marco, es algo que no tiene sentido, ¿no? Eh, Se ha dicho también lo que quiere reducir la dependencia con la Unión Europea, ¿verdad? Es decir, gastar menos, ¿no es cierto?, en el mercado europeo, pero eso va a tener una repercusión directa en términos de inversión en seguridad. Y eso puede repercutir en que la Unión Europea tenga menos recursos para la seguridad, para la OTAN, en términos generales, para defenderse de un potencial ataque de Rusia, por ejemplo, ¿no? Eh, Ha desmantelado los USAID,
el gobierno de Trump acaba de hacer hace poco. Recordemos que el USAID era un recurso diplomático que usaba pues, el gobierno norteamericano para ejercer influencia a nivel global. Y lo que más llama la atención de estos días recientes no es el discurso que ha identificado Trump con las intenciones de Putin de tomarse los territorios que tiene ocupados sobre Ucrania, a lo cual pues Trump simplemente está diciendo que se lo lleve, ¿no? Entonces, ante estas políticas sin sentido, la pregunta es, ¿hacia dónde va la política exterior norteamericana con Trump? Bueno, lo que se había previsto en el discurso de campaña es que Trump iba a tener una aproximación aislacionista de los Estados Unidos, que en varias épocas de su historia la mantuvieron. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos no quisieron participar en esa guerra y tuvieron muchas dudas de entrar en la segunda, se aislaron sobre sí mismos y dijeron lo que pasa en Europa y en otras regiones del mundo no es de nuestro interés. Pero lo que nosotros estamos mirando es que en realidad Trump está haciendo propuestas, haciendo declaraciones que efectivamente demuestran un regreso a esta política de finales del siglo XIX de imperialismo, ¿no? De la expansión territorial imperial, que efectivamente fue una política estadounidense, pero en el siglo XIX todas las grandes potencias, ¿no? Que eran las europeas, eran imperiales. Sí, entonces era Era como, imperio. Sí. claro, era el imperio británico, el más grande de la historia de la humanidad. Estaba el imperio español, que todavía tenía colonias como Cuba, como Puerto Rico, que sobrevivían en el Caribe, tenía las Filipinas, en fin. Estaban los franceses en el centro del África, también en una expansión imperial. Estaban los portugueses en el Asia y en el África, los belgas en el África y los alemanes también en el África. Entonces se veía como, digamos, es la época del imperialismo. Los Estados Unidos también lo fueron en esa época. Y efectivamente la guerra contra España era para quedarse con las dos posesiones de España en el Caribe y tomaron las Filipinas y por eso es que las Filipinas Cuba, Puerto Rico, estuvieron bajo el control estadounidense durante algunas décadas, luego pues ya esto cambió y ahí quedaron pues legados culturales, ¿no? En las Filipinas se hablaba castellano, se hablaba español, ahora se habla inglés. Y a todos estos tres países les gusta el béisbol, que no gusta a Ujú. nadie más en América Latina porque es un juego pues, que nunca fue popular en América Latina, digamos, como legados culturales. Eh, Esta recuperación de la idea de expansión territorial es inédita, ¿sí? Ya no hay o ya no había esta imagen. Lo que nosotros tenemos es sí una expansión territorial rusa hacia lo que ellos consideran su entorno naturalmente ruso en términos cultural y los Estados Unidos tienen esta contrarréplica que es ahora pretender comprar, apropiarse de Groenlandia, que es una isla gigantesca, del Canal de Panamá, que es una cosa territorial también, entre otras proyecciones, como por ejemplo esta ridícula proyección a la Franja de Gaza que Trump propuso hace un par de semanas. Eh, Esa es parte, es una dimensión inédita, esta sí, insospechada, esta no fue parte de la campaña en política exterior, y otras han sido esta pulsión por reformar el orden global, ¿sí? Ujú. El orden global que estábamos viviendo era el que vino de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que se levantó sobre valores, sobre principios no necesariamente ejecutados, no necesariamente seguidos de rajatabla, pero que decían libre comercio, democracia liberal, derechos humanos, en fin, este era el orden mundial. Y lo que nosotros tenemos ahora es un orden mundial en construcción, más bien de carácter conservador. So, en lugar del orden multipolar progresista que alguna vez
imaginaron muchas personas con las conversaciones de los BRICS y todo aquello, lo que nosotros tenemos un orden mundial conservador, en donde la evidencia es el discurso de Trump, el acercamiento con otro líder conservador, muy conservador en términos de valores, que es Putin, y la alianza con las extremas derechas que son globales, ¿no? Ujú. Las más visibles son las europeas, que siempre han estado, que han sido anti-europeístas, anti-Unión Europea, nacionalistas, pero en América Latina tenemos también derechas que están muy vinculadas a la internacional conservadora que promueve Donald Trump, pero no sería raro, ¿no?, que así como dos personajes tan distintos como Putin y Trump puedan ponerse de acuerdo sobre este tipo de valores, algunas izquierdas de otras partes del mundo y de América Latina, que también son conservadoras en términos de valores, se vayan añadiendo, no a la internacional política, pero sí al esquema de mundo nuevo que se está proponiendo, en donde los portadores del liberalismo económico, al menos libre comercio, solo van a quedar siendo, o podrían quedar siendo solamente China y la Unión Europea. Porque la China es una promotora mundial de libre comercio y la Unión Europea también, con grandes diferencias. Es interesante mencionar aquí a la Unión Europea porque parece que el objetivo de Trump es de alguna manera distanciarse, ¿no es cierto?, El de la Unión objetivo Europea, parecería de Trump y de Putin es deshacer la Unión Europea. destruirla. Deshacer la Unión Europea o volver a una Unión Europea sin capacidad de representación de los países, tal vez solo un mercado común, que es lo que proponen las derechas europeas. Las derechas europeas proponen una Europa de las naciones, con países soberanos que no estén sujetos a reglas federativas, que son las de la Unión Europea, en donde tal vez el mecanismo que sobreviva, digamos, en esta utopía anti-Unión Europea, sea el del libre comercio dentro del espacio de la Unión, pero ya no el de libre circulación, en fin, una serie de cosas. Pero eso implicaría el fin de la OTAN. Eso implicaría el fin de la OTAN, es uno de los escenarios, ¿sí? Es uno de los escenarios de los Estados Unidos en estos momentos. Trump particularmente es muy escéptico de la OTAN. Él no cree que los Estados Unidos deban invertir presupuesto Bueno, en desde el gobierno anterior, ¿no? ¿sí?, en la defensa de Europa y no se sienten obligados, y más aún si es que esta defensa de Europa es frente a una Rusia que en estos momentos está construyendo una posición global común con los Estados Unidos. Eso puede crear un posible escenario de conflicto bélico, tal vez Si es que, en Europa, la si es Europa que, occidental con la Rusia de Putin. si es que tenemos una lógica de expansión o de agresión de Rusia, sí. Es decir, creo que el terreno está listo para eh, adueñarse, apropiarse de los terrenos que Rusia ha invadido en Ucrania, que creo que va a extenderse hacia todo el país y creo que de ahí van a seguir los otros Bueno, países. los rusos han dicho nuestras pretensiones territoriales son esas dos regiones, y hasta ahí llegamos. Eso han dicho. Si la Ujú. guerra continúa, podrían seguir extendiéndose, ¿no? Y una guerra con Europa sería una guerra que comenzaría en Polonia y en los países bálticos en el norte de Europa. Lo cual es muy preocupante. De hecho, Trump hace poco dijo que es muy probable de que exista en el corto plazo una tercera guerra mundial, pero que no va a ser en el gobierno de él. Eh, sí, o sea, la hipótesis de guerra mundial ha existido desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ya. Un componente importante de la política exterior es el desmantelamiento de los USAID. Es Sí. decir, la USAID, el capital de la USAID era utilizado para desarrollo, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y quitarle ese componente, ¿no es cierto? Creo que eh, de alguna manera creo que limita las ambiciones expansionistas, porque era eso, ¿no? Era eso, era invertir en el desarrollo, pero para tener
una influencia, digamos, en otros países, pero desde otra dirección, digamos. Ahora, sin la USAID, ¿qué pasa ahí? La Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, ¿no? Era un instrumento político de los Estados Unidos. Entonces, de la misma manera que financiaba a actividades que estaban encausadas dentro del repertorio de valores de los Estados Unidos, ¿sí? Como consecuencia de la política de los Estados Unidos, también financiaba proyectos de desarrollo, alimentación, agencias de Naciones Unidas, en fin. Eh, eh, esta agencia va a desaparecer en la forma anterior. La idea es que el gobierno de Trump es un gobierno que está en contra de las políticas, es explícito, lo han dicho, de inclusión, equidad e igualdad, y que muchos de los proyectos de la USAID eran dirigidos en esa dirección. Entonces, en teoría están evaluando qué proyectos quedan y qué proyectos no quedan. La sospecha es que van a quedar muy pocos, ¿no? Porque buena parte de estos tenían que ver con inclusión, equidad, igualdad. Exactamente. Y ese instrumento de los Estados Unidos y ese dinero probablemente será revertido para otro tipo de inversiones que le interesan más al gobierno estadounidense actual. Eh, una cuestión que llama la atención en este nuevo segundo mandato de Trump es la gente que lo está acompañando, la gente que financió su campaña. Es gente que viene, ¿no es cierto?, del capital industrial antiguo que tiene que ver con la extracción de energías fósiles, ¿verdad? Y también está pues un grupo asociado pues a las nuevas tecnologías, gente que viene de Silicon Valley, ¿verdad? Ambos de alguna manera se han conjugado en este gobierno o de alguna manera Trump ha logrado pues asociarlos a su gobierno, ¿no? Y los primeros efectos que vemos prácticamente nos dan cuenta de un desmantelamiento de las políticas ambientales, ¿no? Es decir, Estados Unidos nuevamente sale del Acuerdo de París. Hace poco Trump firmó pues la orden para hacerlo, ¿no es cierto? Ha declarado la emergencia energética también por la cual quiere fomentar la inversión en combustibles fósiles para que se exploten más campos petroleros en zonas protegidas, ¿no? También ha revertido las políticas que favorecían la implementación de energías limpias, por ejemplo. Esto nos pone ante un panorama en el cual la lucha por el cambio climático se está debilitando en lugar de hacerse más fuerte. Este grupo de personas parece que no les interesa el futuro del planeta o no creen que el cambio climático es algo real, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, siempre en los Estados Unidos los personajes con muchísimo dinero han sido parte de uno u otro proyecto gubernamental, pero no en forma tan clara, tan numerosa, tan evidente como la que tenemos ahora, ¿no? Recordemos que el último personaje con esta fuerza fue el vicepresidente de Richard Nixon, David Rockefeller, hace muchos, muchos años, en la década de los 70 del siglo pasado. Él era una de las personas más ricas de los Estados Unidos y fue vicepresidente. Pero de lo que se trata ahora es de que hay personajes como Elon Musk y otros, efectivamente, de Silicon Valley, eh, no necesariamente porque tengamos una preferencia por ese tipo de tecnologías, sino que las personas más ricas del mundo ahora son las personas que vienen de esa tecnología, que tienen las empresas que tienen que ver con comunicación, con información, con computación. Entonces, no, Apple, Microsoft, redes sociales como Twitter y otras, son las nuevas empresas más prósperas, más importantes del mundo, y los más ricos son ellos. Y en este caso tenemos un gobierno de, efectivamente, los más ricos que están detrás de Trump, más que detrás de Trump, están junto con Trump, porque Trump también tiene una fortuna considerable, no es menos que ellos no es un títere de ellos, al contrario, es parte de la, de la misma, de la misma
podríamos llamar partida de También personajes sirve. económicos, sí. Y su visión, que es una visión que va más allá de las normas y de las regulaciones, es la de la creación de fortunas sin que se piense en el costo. Ya desde el primer gobierno de Donald Trump hasta el segundo, donde se ratifican, la idea de limitaciones de carácter ambiental no iban con él. Trump, a pesar de todas las evidencias, sigue pensando que no hay calentamiento global y que no hay manera de controlar el calentamiento global y que el calentamiento global no es culpa de las actividades industriales. Entonces se Dice que es un retira invento de los chinos, ¿no? se retira del Acuerdo de París, vuelve a la lógica de fracturar, de fracking, que es la fractura de la corteza terrestre para sacar petróleo, que es una técnica muy, muy contaminante, Y eh, peligrosa porque los y terremotos están asociados quita con este todos tema, los ¿verdad? incentivos económicos asociados a las energías limpias, ¿no? Entonces, los autos eléctricos en los Estados Unidos tenían ciertas liberaciones impositivas para promover su consumo. Todas esas les quita Ya, de tal manera que se pueda, pueda resurgir la industria automotriz, industrial, tractores, etcétera, convencionales con energías levantadas sobre hidrocarburos. Entonces, es un retroceso. un retroceso, lo podemos mirar así, respecto a los últimos 10 años y el impacto de los Estados Unidos en el calentamiento global y en la contaminación global es muy superior a la de cualquier otra economía. Entonces, esto es muy Y significativo. va a aumentar. Sí. Eh, ¿No le preocupa a usted, doctor, que este tipo de gente esté gobernando la nación más poderosa del mundo? Es decir, me remito a lo que dice el articulista Guy Sorman, ¿no? Ujú. Sobre esta clase de súper ricos que ahora están gobernando los Estados Unidos. Él los tipifica como el quinto poder. Es decir, un poder eh, tan fuerte, ¿no es cierto? Eh, que lo que quiere es gobernar sin dar cuentas de nada a nadie, ¿no? Y de hecho él establece algunas propiedades de este tipo de grupo, ¿verdad? Que eluden los controles, eluden los equilibrios, que es algo que usted mencionaba, ¿no es cierto? No contribuyen nada al bien común, se valen de la globalización para evadir impuestos, ¿no es cierto? Eh, es justamente lo que representa, creo, Elon Musk, ¿no? Y los que están junto a él, ¿verdad? Entonces, retomando un poco la pregunta, ¿no le preocupa que esta gente esté gobernando? Es decir, no es una gente, no es un tipo de gente, ¿verdad?, que esté preocupada por fomentar la democracia, sino todo lo contrario. Bueno, en las agendas contemporáneas de los Estados Unidos, la democracia, que siempre fue, por ejemplo, muy importante para los demócratas, para los gobernantes demócratas. Recordemos presidentes como Carter, pero Obama, Biden, en fin, la democracia siempre fue un elemento central de la política exterior de los Estados Unidos. En realidad, en este pragmatismo eh, eh, sin principios de Trump, no es realmente un tema de su política exterior. Entonces, él tiene la política exterior de los Estados Unidos, parecería que no tiene preferencias por ese tipo de régimen político y esto probablemente permita eh, alianzas, acuerdos y acercamientos a regímenes en donde no existe democracia, porque se impondría los intereses de esta agenda de hacer de América grande de nuevo a las necesidades de sostener regímenes de democracia o de derechos humanos. No parecen que sean las prioridades efectivamente del gobierno estadounidense. Bueno, eso es lo que se ve, ¿no? Sí. Pero en la práctica eso lo que significaría es que los ricos se van a hacer más ricos.
En eso consisten las lógicas capitalistas, esa es la idea, ¿no? Pero hoy estamos, digamos, Desde el siglo a un XVII nivel hasta este momento. descaradamente visible. Bueno, siempre los Estados Unidos promovieron la idea del enriquecimiento, de la creación de riquezas y de la propiedad privada de esas riquezas como un ideal estadounidense, ¿sí? Lo que nosotros tenemos ahora es más bien lo que se mencionaba antes, un escenario en donde probablemente va a haber menos controles, menos equilibrios y a nivel internacional en donde los Estados Unidos podrían estar respaldando a regímenes autoritarios sin ningún tipo de escrúpulos y acercarse a ellos. Y esto en América Latina es particularmente sensible porque esta es una región que históricamente ha tenido propensión por regímenes autoritarios, por dictaduras civiles o militares, por simulaciones de democracia. Es probable que si es que esta línea de pensamiento, de pragmatismo de los Estados Unidos se imponga, volvamos a tener una ola de autoritarismos y de democracias falsas en la región. Secundadas tal vez por los Estados Unidos. O toleradas, no sé si secundadas, si no es un tema, si la democracia no es un tema de la política exterior, no habría preocupación en los actores que tengan esas pretensiones por desarrollar prácticas de esa naturaleza en sus respectivos países. Pero es un poco contradictorio el hecho de em, poner, digamos, o quitar, ¿no es cierto?, los controles a las empresas que más dinero tienen, porque a la final, a donde repercute eso es al propio Estado, porque va a tener menos ingresos, La, y si la tiene menos idea, ingresos, va a haber menos inversión la en idea, diferentes la idea de áreas, ¿no? Trump es que el Estado no es tan importante. Por eso es que lo que dice es, vamos a poner aranceles impuestos a los demás países, ¿sí? De tal manera que sus exportaciones hacia nosotros se encarezcan, pero al mismo tiempo vamos con este dinero de los impuestos que ponemos a las exportaciones a financiar incentivos para que estas fábricas, hablemos una fábrica de automóviles de alemana, en lugar de producir en Alemania y exportar los autos a los Estados Unidos, produzca en los Estados Unidos. ¿Sí? Esta es la idea. La economía de los Estados Unidos sigue siendo con mucho la economía más grande del mundo y efectivamente hay muchos riesgos de carácter estructural de largo y mediano plazo que esta política estaría causando. Eh, para terminar, doctor, en pocas palabras, cómo definiría el tipo de Estado actual con Trump a la cabeza? Yo lo que encuentro es una tendencia a la construcción, como hablábamos hace un momento, de un orden internacional de carácter conservador, ¿no? Que se está proponiendo como reemplazo del orden internacional liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Em, que apunta a solidificarse al punto. Trump ha coqueteado con la idea de un tercer mandato, Sí, pero va a ser un señor muy anciano para esa posibilidad, ¿no? pero querrá poner un heredero ahí, en Es todo muy caso. difícil realmente reformar la Constitución de los Estados Unidos. Poner un heredero, por supuesto que va a querer, como todos los presidentes salientes quieren. Ok. Doctor Adrián Bonilla, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con usted. Sus ideas pues nos ayudan muchísimo. La audiencia que nos sigue en YouTube, ¿no es cierto?, en diferentes Mm. partes del mundo, siempre es muy gustosa de escuchar las diferentes ideas que acá pues exponen nuestros invitados. Gracias por mirarnos, gracias por sus likes, síganos observando. Eh, Gracias nuevamente, doctor. Esperamos contar con usted en otra ocasión, ¿ya? Quedan las órdenes. Ok, gracias. Un gusto. Hasta pronto.